la alimentación no es la que enferma, sino que lo que enferma es lo que ya hablamos, que es el shock biológico. Ese es el secreto de la abundancia. La música no siempre es arte, a veces es arma. La música también es otro medio de manipulación. La naturaleza tiene una frecuencia, que es la 432. Estos sonidos lo que están creando es incoherencia celular. Espacio seguro. El espacio donde podemos hablar estando seguros. Yo he visto que vos en varias ocasiones has hablado sobre las frecuencias binaurales y precisamente en estos días yo estaba escuchando un podcast de una señora súper tesa que ella decía como que el sonido hace que las células del cuerpo tengan una frecuencia, unos movimientos, o sea, como que el sonido impacta directamente la memoria celular. Yo quiero saber qué rol juegan esos sonidos, las frecuencias binaurales, los cuencos tibetanos, etcétera, en ese proceso de sanación. Sí, también hablo mucho de las frecuencias justamente porque a esto llegué observándome mucho. No sé si te ha pasado que te pones cierta canción y te sientes cansada, como perturbada, como, ¿sabes? Hay algo que se llama incluso gusanos musicales, que se te queda ahí ese pedazo de la canción y es muy incómodo. Entonces, eh, claro, esto no es nuevo, pero yo cuando lo observé dije, acá hay algo también más detrás, ¿sabes? O sea, eh, estos sonidos lo que están creando es que están generando lo que decía, hay algo que habla mucho el doctor Joe Dispenza, que él habla de la coherencia celular. Entonces, estos sonidos lo que están creando es incoherencia celular, ¿vale? Porque somos vibración. Entonces, estos sonidos lo que hacen con todo el sistema nervioso y con todas las células es como agitarlo. Entonces uno acaba drenado, drenada, ¿vale? Entonces, si hay sonidos que nos agitan, pues también hay sonidos que nos vuelven a conectar. Y estas son las llamadas frecuencias binaurales. Entonces, toda la naturaleza tiene una frecuencia, que es la 432. Está esa frecuencia, ¿vale? Entonces, como nosotros somos naturaleza, también somos seres con vida, sintientes, pues obviamente nuestra frecuencia está alineada con la de la naturaleza. Esa es la frecuencia a la que tenemos que estar escuchándolo siempre, porque eso es lo que somos, ¿vale? Entonces, la frecuencia de la naturaleza es la 432. Entonces, cuando escuchamos todo eso, nuestras células recuerdan, porque nuestras células tienen memoria. Entonces, cuando escuchamos eso, estamos en una coherencia celular, como decía el doctor Joe Dispenza. Respecto a lo que estás diciendo sobre, hay canciones que de pronto llevan a esa incoherencia, entonces celular. ¿Qué características debe tener una canción como para que uno sepa, listo, esta canción trae coherencia y esta no? Porque muchas veces es una canción que puede generar incoherencia en el cuerpo, pero que todo el mundo la baila y la canta ¿me entendés? Totalmente. Sí, es una gran pregunta eso. Eh, el parámetro para mí más importante en una canción son dos, y es la letra de la canción y es el ritmo de la canción, ¿vale? Entonces, si la letra habla de violencia, de engaño, de palabras que a lo mejor no podemos pronunciar, ¿vale? Para no tener problemas con el video, si habla de todos estos temas, va a debilitar al cuerpo, ¿vale? Y si la frecuencia es como, tum, tum, ¿sabes? Como que vaya muy rápido y agitado, no, ¿vale? Entonces, lo que buscamos son canciones que pronuncien palabras de esperanza, de vida, y que tengan ritmos, tal vez no aburridos, ¿sabes? De que vayan muy lentos, sino que tengan ritmos en donde sentamos que el cuerpo se siente cómodo con eso. Yo creo que aplica mucho esa frase como que le decían a uno como sienta la canción, o sea, sienta la música, sienta la canción y como que tu cuerpo también te va diciendo
sí o no o qué. Claro, y luego también, a ver, ritmos latinos, hay muchos, entonces a mí me gusta bailar ritmos latinos, entonces eh, muchas canciones hablan de desamor, pero si te das cuenta lo hablan desde una parte bella. Entonces sí, puedes estarme pronunciando palabras de engaño y de desamor, pero con la intención que lo estás haciendo es de liberar y de expresar, y eso es arte. Y eso está bien, no hay nada de malo en escucharlo. No porque esté diciendo me engañaste y tal, ya lo vamos a pagar, sino que es con una intención, ¿vale? Porque está en una expresión, porque somos humanos y eso hace bien. La música es para que podamos expresarnos, pero si lo hace con una intención negativa, me engañaste y eres no sé qué y eres tal, bueno, ahí ya también podemos, creo que somos demasiado inteligentes como para ver la intención en la canción, ¿vale? Entonces, digamos, de las frecuencias de las que tú hablas, ¿cuál recomendarías aparte de la 432, que es la frecuencia de la naturaleza, como para uno escuchar mientras trabaja, mientras conduce un vehículo, mientras cocina? Vale, a mí me gusta mucho escuchar la 528, que es para reparación celular, es la que está más alineada con células, tejidos. Y otra también que a mí personalmente me gusta es la 963, ¿vale? Que es una frecuencia muy alta, que esta te ayuda más para la claridad mental, para conectar, para reconectar todos los niveles. Entonces, yo siempre estoy escuchando esas tres frecuencias, son mis favoritas, sé que hay muchas más, pero yo con estas tengo suficiente. Y claro, también música clásica que ayuda bastante, cantos gregorianos que también son buenos y ponerlos de vez en cuando, tenerlos ahí de fondo hace bien. A mí me parece súper importante ese tema porque vos decías una frase que me impactó mucho y es que la música no siempre es arte, a veces es arma. Sí, Y me parece, o sea, siento que es demasiado, demasiado importante tener esto en cuenta porque muchas veces eso es lo que nos programa para estar en situaciones que de pronto no nos gusta, pero de manera inconsciente lo sostenemos y seguimos en el mismo círculo y al final buscando y buscando una respuesta, pues no la encontramos porque estamos como perdidos en ese mismo que automático, por decirlo así. sí, totalmente, es un bucle. Entonces, al final darnos cuenta que la música también es otro medio de manipulación para que no estemos bien. Total. Esa es una pregunta que yo planeé y no, estaba súper feliz por hacértela porque me parece como súper práctica. Yo te voy a decir cuatro situaciones y me indicas el significado bioemocional, ¿cierto? Entonces te voy a decir, por ejemplo, una persona que sufra de tal cosa y vos me decís como dentro de tu conocimiento y tu experiencia, cuál es el significado bioemocional de lo que yo te diga. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la diabetes. Ok, es un poco compleja la diabetes porque puede tener varias tonalidades, ¿vale? Porque hay diabetes tipo 1, tipo 2, pero básicamente la diabetes es un conflicto con relación a la dulzura o al amor. El amor me hace daño, es peligroso. Ejemplo, a lo mejor es una persona que de pequeño, que de hecho es un caso que trabajé, que su mamá, cuando se acercaba a esta persona, que esta persona pues es su madre y la quería mucho, pero cuando se acercaba, primero había un regaño y luego después la caricia. Entonces ahí, para el inconsciente, el azúcar es el amor. Entonces, como es peligroso, tal vez me resisto y ahí entra la resistencia a la insulina, ¿vale? Porque acuérdense que todo es muy arcaico. Entonces es cuando el amor es peligroso y me resisto. Claudia, me surge una duda en este punto de la conversación y es como, bueno, es muy importante poner atención a todos esos, a todas las señales arcaicas o bueno, a todas las señales del cuerpo en coherencia con lo arcaico, pues con el inconsciente. Pero entonces ahí, ¿qué rol juega, por decirte, la buena alimentación? O sea, una persona que se alimente, digamos, bien y que sufra de diabetes, no, perdón, una persona que se alimente súper mal y que sufra de diabetes, ahí también hay un componente físico, ¿cierto? Sí, totalmente. Mucho en biodescodificación no somos tan estrictos con la alimentación porque
Habrá una persona que pueda alimentarse excelente, pero si tiene BioShock se va a enfermar. Tal vez la enfermedad afecte menos porque el terreno es más sano, pero igual puede enfermar, ¿no? Luego también esto pasa con las personas que fuman, ¿no? No todas las personas que fuman enferman. ¿Por qué? Porque no tienen el shock biológico. Esto no quiere decir que hay que fumar y hay que comer mal, en lo absoluto, porque hay que cuidar el terreno, hay que cuidar el cuerpo, que es lo más importante. Entonces, si tú comes bien y si tienes buenos hábitos y te biodescodificas, ¿qué te digo? Estarás muy, muy, muy bien, muy bien. Pero desde el punto de vista de la biodescodificación, que ojo, la biodescodificación no es la panacea en lo absoluto, pero desde la hipótesis de la biodescodificación, porque trabajamos con hipótesis, la alimentación no es la que enferma, sino que lo que enferma es lo que ya hablamos, que es el shock biológico. Eso crea la enfermedad, la adaptación, no como comes. Brutal. Bueno, vamos para la segunda situación y es la miopía. En el tema de la miopía es que viviste un conflicto en donde necesitabas ver algo más de cerca. Necesitas que tu vista mire aquí y que no vea afuera, ¿vale? Entonces, pueden haber muchos casos reales, a lo mejor de personas que les estén robando y que necesiten fijar su atención en el acto cuando les están robando para ver que no lleven nada interesante, ¿no? Es un ejemplo, que no se lleven nada interesante. Y entonces el ojo se va a adaptar a ver aquí y no ver más lejos. Ese es el tema de la miopía. ¿Has tenido casos de miopía en tus sesiones de biodescodificación? Por ahora no, fíjate que de miopía por ahora no. Eso todavía no, Eso pero me lo parece puedo súper trabajar. interesante. Me parece súper interesante porque yo la otra vez estaba hablando con una chica que ella hace Reiki y ella me decía precisamente lo que vos me estás diciendo, como que normalmente la miopía es como que no estoy viendo de cerca, que mi visión ya está solamente bien de cerca, pues exactamente lo que vos estás diciendo y yo me quedé como, wow, o sea, eso es demasiado loco. Sí, 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 sí. Pero sí, mis maestros han descodificado muchísima, muchísima miopía. Entonces sí, hay mucho, mucho éxito. Y otra vez lo vuelvo a decir, la biodescodificación acompaña los procesos, no los vamos a... yo, por ejemplo, en mis prácticas me gusta ser muy ética, muy responsable y decir, no vas a sustituir la biodescodificación, ¿no? De hecho, para mí es importante que estén haciendo ya un tratamiento y que solamente vayamos acompañando y ahí hay resultados, ¿vale? O sea, Eso es lo como un importante. complemento. Sí, 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 totalmente, totalmente. La medicina lo hace fabuloso, los médicos son fabulosos, hacen un trabajo maravilloso, dedicar sus vidas a ayudar a otros. Entonces, no estamos peleados. Creo que lo importante es utilizar los modelos que tenemos a nuestra disposición para potencializar la salud. Es súper importante ese mensaje que estás entregando, como que es que la biodescodificación también conversa con la medicina tradicional, es un Sí, complemento. sí, claro, claro, porque de hecho algo importante es que muchas veces cuando se vienen a biodescodificar es importante que antes hayan ido con un médico, porque el médico su trabajo es estudiar el cuerpo y saber dónde está el origen del conflicto. Entonces, si tú vienes después de haberte hecho estudios con tu médico y me dices, mi médico me ha dicho que es este órgano, que es este tejido, yo ya sé que voy a biodescodificar como origen, porque para que la biodescodificación sirva hay que trabajar el origen, no el síntoma. Entonces, por eso es muy importante también que vengan ya o que trabajen con su médico, estén acompañados de la medicina homeópata, funcional, la que ellos quieran. Es muy importante. Listo. Vamos con la otra, la migraña. Vale, la migraña tiene que ver con buscar solución a un conflicto con la cabeza, ¿vale? Entonces, tiene que ver con necesito desde mi cabeza solucionar algo. Y entonces esto es muy, muy, muy común, porque tienden a ser gente muy racional. Entonces, cuando estamos más en la cabeza, nos vamos desconectando de la parte más corporal. Entonces,
un consejo para la gente que tiene migraña es que note cuándo aparece la migraña, porque normalmente aparece después de querer encontrar una solución con los pensamientos. Y el consejo es no buscar la solución, no buscar, va a aparecer. No busques con tus pensamientos, deja que aparezca y tu migraña va a bajar bastante. Y la gastritis. La gastritis tiene que ver con el ejemplo que habíamos mencionado, tiene que ver con querer digerir algo, ¿no? Entonces todo lo que termina con itis tiene que ver con rabia y una tonalidad de rabia. Quiero digerir algo, mejor dicho, que resolver, quiero digerir algo, pero tengo mucha rabia al quererlo digerir o al querer Entendido. intentar digerirlo. Llegamos a una pregunta que yo te decía más, te dije como cuando empezamos que quería hablar sobre eso más adelante. Respecto a la mente arcaica, hay una parte donde vos la llamas la carencia y ahí hablas como de la posibilidad de descodificar una situación financiera. Yo quiero que profundicemos un poquitico más sobre eso. Claro, entonces nosotros cuando tenemos una mala relación con el dinero o buena relación con el dinero, siempre hay tres fases. Para mí siempre hay tres fases, que es la obtención, la, se me va el nombre, que es la obtención, la retención y la transformación del dinero. Y si yo sigo ese ciclo, obtengo, retengo y transformo, siempre va a haber abundancia. Ese es el secreto de la abundancia. Pero muchos tenemos conflicto o con la obtención, o con la retención, o con la transformación. ¿Y la obtención qué es? Bueno, que no encuentro trabajos que me paguen bien, que no estoy haciendo lo que me gusta, o sea, todo lo que tenga que ver con el conflicto en obtener los ingresos. La retención, no puedo retener el dinero, ahí entran las deudas, ¿no? O los imprevistos inesperados. Y en el tercero, que son la transformación, es que no invierto mi dinero, se queda ahí. Entonces, puedes tener, pregúntate si tienes conflicto en uno, en dos o en los tres, que es muy común que pasen los tres. Me parece muy importante hacer como un aporte aquí, es como que tener una buena relación con el dinero o una mala relación con el dinero no quiere decir que usted sea millonario o que No, sea millonaria, ¿cierto? O sea, significa que usted se sienta satisfecho con su flujo de dinero, ¿cierto? me encanta, totalmente, totalmente. Y yo quiero como entrar así rápidamente en cada una de esas tres situaciones que nos dice, que es como que, bueno, la obtención. ¿Cómo puede sanar eso una persona? Ya Ujú, sabemos que no lo va a sanar aquí pues en el episodio, pero que por lo menos tenga una lucecita de, venga, antes mi bloqueo es con la obtención. ¿Qué puede hacer esa persona? claro, por ejemplo, llega una persona que me dice es que no puedo obtener el dinero y entonces hay que ver cómo es que no lo puede obtener. Tal vez porque no encuentra trabajo o tal vez porque encuentra pero no le gusta. Entonces, una vez que ya identifiquemos cuál es, a lo mejor su motivo es que eh, mm, lo que hace no le gusta. Vale, hay que biodescodificar eso, hay que partir de eso. Y a lo mejor, porque en biodescodificación hacemos una pequeña regresión, a lo mejor encontramos el bioshock a 10 años, en que a lo mejor él quería dibujar y su mamá lo llevó a un taller de cocina, yo qué sé. Entonces ahí entra en conflicto. ¿Por qué? No puedo hacer lo que me gusta. No puedo ir hacia el camino que quiero. Y eso se va a grabar, ¿vale? Y vamos a actuar en base a eso. En el inconsciente se va a grabar. Entonces, cuando lo biodescodificamos, la persona se libera y es, en este caso, libre de decidir hacia dónde ir. Y por ende, cuando cambio mi información interna, todo lo de fuera cambia. Eso también es muy importante. Y puede tener matices un poco espirituales, pero ya estaba Jacobo Greenberg diciendo que había una latiz que resonaba con lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, cuando yo me biodescodifico, todo cambia a mi alrededor, porque mi información es diferente. Entonces, si esta persona que biodescodificó ese conflicto de que no le dejaban ir hacia lo que él quería, a lo mejor ahora tiene 30 años, ya tiene una nueva información porque ahora ya se liberó de esto y ya es libre y por ende puede encontrar trabajos alineados con lo que a él o a ella le guste y ahí se repara el tema de la obtención. Así es como yo lo trabajo.
Listo. Y ahora pasamos al tema de, vos mencionabas un ejemplo que yo creo que es súper práctico y es como que esos gastos inesperados. Ay, es que se dañó esto, hay que arreglarlo. Ay, es que no sé qué, hay que pagar esto extra porque sí. ¿Qué conflicto hay ahí? ¿Cómo se sana? Claro, pueden ser varias tonalidades en el tema de conflictos inesperados. ¿Te acuerdas que decíamos que el dinero es el pedazo o es el afecto? Entonces, ¿qué significa que yo no pueda sostener dinero? Que no puedo sostener el amor, porque tal vez no me siento merecedora. Entonces, cuando yo tengo dinero que puede representar el pedazo o el afecto, busco la forma inconsciente de que se vaya, porque no soy merecedora. Y ahí aparecen los gastos inesperados. Estoy pero boquiabierta con eso. Sí. Y la transformación, ¿cómo se vería en la práctica? En la transformación es mucho miedo a, con el dinero, hacerlo, pues, básicamente crecer. Entonces, es como mucho miedo a soltarlo, a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque si hay conflicto, entonces tengo que guardar, tengo que retener, no lo tengo que dejar ir, tengo que protegerlo, porque es lo que tengo. Entonces, dinero, vamos a ponerlo en este caso afecto. Si ya tengo así de afecto, lo voy a guardar y no voy a dejar que me vaya. Entonces hay que trabajar ese conflicto para poderlo soltar, confiar y poder invertir y poder confiar en que la inversión que yo haga, que voy a elegir la forma más segura de invertir, pueda redituarme después, ¿vale? Pero otra vez, no estamos viendo el dinero y las fases desde lo racional que decía al inicio, lo estamos viendo desde la parte más arcaica e inconsciente. Y si lo vemos desde ahí, no vamos a tener nunca problemas con el dinero. Yo cuando llego a tener cierto conflicto con el dinero, lo primero es identifico en qué fase está el problema. Número dos, ¿qué está pasando? Y luego ya lo biodescodifico. Tomando conciencia puede ayudarme, pero normalmente se tiene que biodescodificar porque entender tu conflicto no lo soluciona. Es muy importante. Ahorita que estabas diciendo eso, lo de transformar el dinero y todo, se me viene a la mente como hay una persona que de pronto esté viendo el episodio y que diga, oh, pucha, mi conflicto es con el tema de la transformación. Y que esa persona, digamos que por el consejo que estás dando, como que decida invertir, pero con ese miedo, o sea, como que decida dar el paso, pero si tiene ese miedo, desde tu experiencia como terapeuta, ¿crees que eso es óptimo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces he escuchado como que no es tanto lo que usted haga, sino desde qué lugar lo está haciendo. ¿Cómo conversa eso con lo que estamos hablando? Claro, yo diría que no lo haga. No lo hagas. Si hay la inseguridad es porque estás en el conflicto activo y desde el conflicto activo no vas a tener buenos resultados. Entonces, lo ideal es que libere este miedo. Nosotros proponemos la biodescodificación, pero lo puede también trabajar desde otro lugar y ya cuando se sienta seguro, porque justamente desde donde lo está haciendo hay paz, hay bienestar, hay confianza, hay fortaleza, ahí sí ya sí que se puede hacer. El espacio donde podemos hablar estando seguros.